Conversemos es una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, que busca la participación comunitaria en la comprensión del texto bíblico, porque la profundidad espiritual no es incompatible con el pensamiento crítico. Un saludo especial a toda nuestra audiencia. Este es el podcast Conversemos. Es el podcast de la Iglesia Diálogos y Fe. Y bueno, les habla John Martínez. Soy el pastor de la iglesia. Y este ha sido un espacio en el que hemos tenido la oportunidad de conversar con invitados, invitadas acerca de diferentes asuntos, diferentes enfoques, pero más que nada en diálogo abierto también con la escritura, con la palabra de Dios. Así que bueno, esta no es una excepción. Aquí tengo una invitada muy especial. Se trata de Glenda Martínez, quien se comunica en este momento desde Cuba. Hola Glenda, saludo especial, qué gusto tenerte aquí con la iglesia. ¿Cómo estás? Hola, un saludo. Gracias, John, por la invitación. Feliz de estar con ustedes acá. Es muy lindo poder compartir contigo. Sé que puedes ofrecer muchas cosas y bueno, quisiera que pudiéramos empezar, pues, que pudieras compartir algo acerca de ti, de tu vida, qué te dedicas, qué haces, en qué andas en este momento. Bueno, mi nombre es Glenda, ya habías compartido. Tengo 32 años. Soy una mujer cubana, feminista, cristiana, que pertenezco a la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba. Soy presbítero gobernante y también soy parte de la Red Ecuménica Fe por Cuba del Centro Memorial Martin Luther King en La Habana. De profesión puedo compartir que soy sonidista, ingeniera de sonido, más conocido por la mayoría. Trabajo haciendo sonido para audiovisuales, para cine, más específicamente. Y de mí un poquito puedo contar que creo que uno de mis rasgos principales es a lo mejor la pasión con la que voy andando y realizando un poco cada cosa en la vida. Y la música, mi pasión por la música, me acompaña también en mi día a día. Por ahí me gusta mucho la guitarra y ando aportando mientras puedo. Trato siempre de sacar el tiempo para compartir, sobre todo en las liturgias de la iglesia, esta parte importantísima que siento que es la música, que nos comunica y nos transporta, nos conecta directamente con la rueda, ¿no? Entonces por ahí un poquito de mí. Qué lindo. Esto ha sido la ocasión de poder compartir contigo. Imagínate que en este mes de marzo hemos estado en la iglesia hablando acerca del lugar de la oración en una espiritualidad integral y nos hemos ocupado, nos hemos abierto justamente a esta dimensión de la música, la dimensión de lo litúrgico, el lugar del salmo, de la canción, de la composición en perspectiva de la adoración a Dios, de querer ofrecer a Dios, de querer expresar lo que sale del fondo del corazón a Dios. Y seguro vas a ser de guía e inspiración en este sentido, a través de tu experiencia. Justamente sé que participas en un espacio muy especial que incluso te cuento que nosotros en algunos lugares de la iglesia, en algunas actividades, hemos usado la música de Red Crearte. Red Crearte es una red ecuménica latinoamericana que ofrece servicios de inspiración a la liturgia, actividades celebrativas en las iglesias. Y bueno, ha sido de verdad mucha bendición en algunos espacios, especialmente momentos de oración que tenemos en línea. Y bueno, quería pues empezar nuestra conversación por ahí si quieres de hecho ampliar algo más acerca de la red
y preguntarte sobre tu experiencia en esta red Crearte, el papel que tiene Cuba también con esta red. Bueno, conocí la red Crearte en medio de un momento muy significativo en mi vida y lo comparto un poco como testimonio. A veces hay momentos en que uno entiende que Dios te pone delante algo que es necesario que conozcas, ¿no? En medio de la pandemia que me llevó personalmente a un proceso de transformación importante, conocí la Recrearte a través de las redes sociales. La Recrearte es un espacio importantísimo que de hecho lleva 20 años de creación litúrgica, ecuménica, desde una marcada identidad latinoamericana. Trabaja la música y el arte litúrgico en general, danza, poesía, artes plásticas, orientados más bien al espacio comunitario de celebración. A ese espacio donde podemos celebrar en comunidad y afirma mucho esa celebración de la vida plena, también desde la diversidad de espiritualidades y culturas en nuestro continente, que es riquísima, ¿no? Entonces, en medio de ese proceso de transformación en el que yo estaba en la pandemia, descubro la Recrearte y siento que me llenó muchísimo, ¿no? En ese tiempo, que cambió mi perspectiva también de cómo hacer liturgia más cercana a lo que se parece a la vida cotidiana, a la vida de las personas de mi comunidad. Y también que te permite darte cuenta de que no necesitas ser un estudiado o un gran teólogo o teóloga para encontrar esa chispa y ese fuego que el Espíritu pone en ti para poder crear, ¿no? Y poder compartir esa creación en comunidad. Y bueno, gracias a Dios tuvimos la tremendísima oportunidad de conocer a Gerardo Oberman, que es uno de sus fundadores. Ya había comentado que llevan 20 años de experiencia, ¿no? De trabajo. Y estuve por Cuba, compartimos, porque uno también de lo que ofrece la Recrearte son talleres y espacios formativos para personas que quieran aportar a las liturgias de sus comunidades. Y Gerardo vino a Cuba y hizo 2 talleres en Cuba. Y después de esos 2 talleres, entre algunas personas, junto con Gerardo surgió la idea de por qué no tener un capítulo de Recrearte en Cuba. Ya había experiencias anteriores, creo en México, en Estados Unidos recientemente, de personas que inspirados por estos mismos principios podían hacer como pequeños grupos, ¿no? Más locales, y eso pues entonces lo empezamos a soñar para Cuba. Y la verdad es que prendió rapidísimo. Hay también un trabajo anterior en Cuba de liturgia renovada, de liturgia con una perspectiva de teologías liberadoras, de justicia, que antecedía en centros ecuménicos en Cuba, como el Centro Kairos, como el Centro La Bastida, el Centro Martin Luther King, pero que también en iglesias y personas que diariamente, cotidianamente producían liturgia, este tipo de liturgia, juntas y juntos, lo que íbamos creando cotidianamente. De hecho, podría compartir también que están como aportes de la Recrearte Cuba un cuadernillo de Cuaresma que salió con poesía, oraciones, música de nuestros liturgistas y nuestras liturgistas, y también tenemos para Semana Santa un cuadernillo hermoso de recursos para este tiempo, otro cuadernillo para como Semana Santa en casa, también aportando para esas personas que a veces son ancianas, cuidadoras o cuidadores, personas que no logran llegar a la iglesia, a los devocionales de cada día, pero que sí quieren mantener su espiritualidad viva, y que para esas personas también ofrecemos esta guía litúrgica para hacer esta celebración en casa. Pero sí tenemos muchas ideas, tenemos muchas ganas de que el grupo también tenga espacios de formación, que se encuentre, que pueda ofrecer a las iglesias
talleres o preparaciones para seguir fomentando esta liturgia con esta visión. Qué lindo, Glenda, gracias por compartir estas cosas. Eh, nos interesa mucho esto de la expresión comunitaria a través de la liturgia, como ese ofrecer a Dios, y es muy lindo pues que la red no solamente se ocupa de la música, sino que pues como su nombre lo indica, el arte, ¿no? También como una expresión en el mismo sentido. Fíjate que nuestra iglesia ha tenido un proceso en el que en realidad nosotros no hemos estado muy familiarizados con podríamos llamar, liturgias como muy elaboradas. Nuestra iglesia, digamos, viene algunas raíces pentecostales, ha tenido una evolución. Y digamos se busca mucha espontaneidad cuando la gente ora, el culto no está, digamos, tan formateado en razón de el agregar un salmo o de agregar alguna oración preelaborada. En alguna ocasión intentamos hacer algo, o más que nada por el liderazgo de alguien que fue parte de la iglesia, pero no estamos habituados a digamos, bajo esa forma, ¿no? Pero pues digamos cabe aclarar que y lo hicimos en el podcast anterior también con un músico, un pastor que trabaja, digamos, en esta perspectiva, viendo los salmos como una herramienta digamos, un arte expresado allí, que era un clamor humano que se extendía a Dios. Y me parece que, por ejemplo, cuando Red Crearte ofrece estas alternativas, no solamente para la comunidad eclesial, sino también como acercarse con estas herramientas a la familia, a la niñez o a las niñeces, y es una manera, digamos, de ayudar y dejarse guiar, ¿no? Así que yo creo que pues una iglesia como la nuestra aprende mucho de estos recursos y nos ayudan también un poco a perfeccionar este sentido de cántico, de expresión a Dios, de entregar algo, digamos, que emerge del corazón hacia Dios. Y por eso, ya que citaste este cuadernillo, bueno, yo pues ya me volví fan de Red Crearte desde el principio, y ahora con el capítulo Cuba ya los estoy siguiendo. Hoy mismo, sin saber de esta conversación, ya había compartido ayer a la noche algo que vi que me pareció muy lindo ahí en el WhatsApp de la Red Cuba, la que también estoy siguiendo. Un fragmento, quisiera compartir un fragmento de algo que tú aportaste, ¿no? Que viene también pues de esa riqueza y ese talento especial que Dios te dio. Es un verso que se titula Amaneció, y que alude a la resurrección del Señor Jesucristo, ¿no? Ahí hay un cruce también pues con ese episodio en que se apareció a 3 mujeres, el resucitado, y les da una misión, y ellas llevan, digamos, esta palabra que es muy lindo. Y ahí, pues según tu aporte, dices y lo expresas de la siguiente manera, ¿no? Amaneció y aquel sepulcro vacío estaba. Amaneció y tras la roca no estabas tú. A 3 mujeres ordenaste dar tu palabra, de entre muertos levantado estabas ahí. Se abre el sol y con la luz llegó la esperanza. Amaneció y fuiste el Rey de la salvación, benditas bocas que anunciaron tu llegada. Amaneció el para siempre de tu amor. Danos fuerza de insistir en tus enseñanzas, que tu palabra sea el hacer de nuestra fe, que nada obligue a callar nuestras alabanzas. Resucitamos si el amor ejercemos bien. Resucitar es hoy mirar desde la confianza, es entender que hay una misión,
más que decir, sea la acción quien sacuda las palmas y sin cansancios anunciar, hoy vive el Salvador. Muy lindo. Ahí pues se expresa, ¿no? Lo que también en correlación con esta semana, ¿no? Con la conmemoración de la resurrección. Bueno, ahí me adelanté a tu expresión, ¿no? Pero quisiera preguntarte pues un mensaje o el mensaje que tú consideras más importante que quisiste transmitir, que quisiste compartir a través de esta letra, Glenda. Bueno, compartir primero que el proceso de creación y de composición es algo relativamente nuevo en mi vida y también ha sido un regalo de Dios para mí. Cada momento es como una revelación, siempre bien íntimo, vinculado con alguna emoción que uno siente que tiene que sacar de alguna manera y que la música ha sido un poco el canal, ¿no? Esta canción es una canción muy especial. Fue compuesta también en un momento de mucha emoción con relación a la Semana Santa, que es un tiempo que siempre nos transforma, nos remueve la vida. Siempre nos pone en perspectiva aquella misión, ¿no?, que tenemos como cristianas y cristianos, y realmente el amor como centro del mensaje y de la vida de Jesús, que fue un hombre que en su carne vivió un poco nuestra vida, y que simboliza la manera en la que sí podemos ser diferentes, en la que sí podemos ser un tipo de seres humanos que transforma, que se conmueve, que está de la mano de quienes menos tienen, de quienes han quedado sin voz porque han sido robadas sus voces, de quienes han tenido menos posibilidades para caminar dignamente su vida. El amor hacia esas personas, el amor hacia la justicia en términos amplios, siento que es el centro de la resurrección y el amor de Dios por cada persona, en medio de cualquier circunstancia en la que viva, ¿no? Especialmente si sufre. Es algo que me conmovía mucho, ¿no? Y especialmente de la canción podría mencionar el papel de las mujeres, que sin dudas la historia, ¿no?, ha sido injusta con la manera de mirar el papel de aquellas mujeres, porque si vemos que los discípulos se quedaron escondidos, con miedo, preocupados también por su propia vida, las mujeres salieron allí a ese encuentro, a esa manera digna, ritual, en que también se decía adiós a las personas amadas en su tradición, y llegaron hasta ahí a sabiendas de que podía pasar cualquier cosa, de que los poderes estaban ahí mirando y que podía perfectamente ellas también ser apresadas o ser marcadas después de eso, y sin embargo ellas fueron allí y a ellas les fue revelada la resurrección, ¿no? A ellas les fue revelada, y sentir que fueron las mujeres las primeras apóstolas, ¿no? Las primeras personas que recibieron, y que no solo recibieron, sino que lo llevaron, lo dieron a conocer, lo difundieron. Realmente me hace admirar y me hace sentir en Jesús y en esos planes de Dios que sin duda las mujeres también tienen un espacio importante. Entonces, llevándolo también un poco a cómo las mujeres han sostenido la vida de las iglesias también a lo largo de la historia, incluso desde mi propio contexto, cómo las mujeres son las que día a día abren el templo, preparan los alimentos, comparten
con las personas necesitadas, están en el día a día de la iglesia. Es un poco esa admiración profunda hacia esas labores que muchas veces no son quizás las más reconocidas, porque a veces es más reconocido si el pastor va a algún evento o tiene los grandes sermones, pero esa labor bien comunitaria, bien solidaria del día a día de las mujeres, siento que era como un mensaje central también que esta canción quería compartir. Sí, se ve muy, muy plasmado allí. Y bueno, conecta efectivamente o refleja el texto bíblico por allá en Lucas capítulo 24, los primeros 9 versículos. Es lo acontecido en la madrugada en la que estas tres mujeres, ¿no? María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago, fueron a llevar las especias aromáticas como era costumbre y el tratamiento de los cuerpos, sin desconocer lo que tú estás mencionando, de que era una labor, si bien, digamos, cultural, era muy riesgosa dadas las circunstancias en las que había muerto Jesús, digamos, ¿no? Y ese día, en medio de su cotidianidad, de esos días tan duros, porque pues no nos alcanzamos a imaginar esa presión emocional después de todo ese episodio, se llevan una maravillosa sorpresa, ¿no? Ha resucitado. Y las declaraciones, pues bueno, trascienden, porque buscan entre los muertos al que vive. Eso me ha hecho pensar mucho en el ciclo del amanecer, que pues lo plasmas en el título de la misma canción. Y ese amanecer con una sorpresa nueva de la resurrección, que contiene un mensaje que hace recordar esas palabras de Jesús y la necesidad de replicar esa palabra a toda la comunidad, efectivamente apóstolas. El término lo es pleno, porque pues es aquel o aquella que es enviada, y fueron las primeras que llevaron esta palabra y este anuncio y esta maravillosa sorpresa a los discípulos que ni siquiera querían creerles, ¿no? La mayoría de discípulos, pues si uno ve los evangelios en perspectiva, el único que medio dijo, oiga, ¿será que pasa algo? Fue Pedro, que después salió corriendo, según el evangelio de Juan. Salió corriendo, pero digamos, como siempre, lo que mencionas de esta situación de desventaja y de cierto prejuicio en contra de las mujeres no le permitieron a los discípulos creer en primera instancia lo que estaban escuchando. Desde tu experiencia, Glenda, desde tu identidad, desde tu país, desde este talento y regalo tan bonito como la música que tienes, y compositora según tú de hace poco, pero de verdad que cuando se disfruta de tus composiciones y de tus versos pareciera que tuvieras este talento y lo hayas desarrollado hace mucho tiempo. Desde ese ser, desde esa esencia que eres, ¿cuál es el mensaje que sientes que Dios habla a la iglesia hoy, en este nuevo amanecer, ¿no? Pensaba, pues toda la realidad que estamos viviendo en términos globales, de toda esta situación en donde pues hay frustración, hay muertes, lo que está pasando en Palestina es realmente macabro, y eso se replica en grandes medidas en diferentes partes del mundo, y a veces la desesperanza toca la puerta. Entonces, en esa perspectiva quisiera preguntarte, en esa línea de la resurrección, ¿cuál es el mensaje que sientes que Dios habla a la iglesia en lo que podríamos considerar este nuevo amanecer de resurrección? Bueno, mirándolo desde lo más global a lo más particular de mi contexto, creo que primero Dios nos llamaría a la no indiferencia, a no callar ante
ante la injusticia, y la injusticia se plasma en espacios dignos de vida, en espacios donde las personas puedan tener derechos básicos para su desarrollo, pero también donde la paz sea transversal a cada espacio de la vida. Y desde la iglesia, desde los espacios de fe, en ese compromiso con la creación toda, en ese compromiso con la vida plena que Dios quiere para cada una y cada uno, siento que no ser indiferentes ante las injusticias, no callar, tener presente a quienes sufren, es algo a lo que estamos llamados. Desde mi contexto más particular, siento que la iglesia, como esa familia, tiene que ser una iglesia para su comunidad. Tiene que ser una iglesia desde y para su comunidad, llamada a ser más allá de todo el aparato estructural que nos puede representar, ¿no? Que tiene nuestras identidades, más allá de las denominaciones, comprender que nos debemos a ese caminar al lado de las personas, incluso más allá de las paredes de nuestro templo, incluso más allá de los miembros de nuestra iglesia. Ahí donde esté la iglesia, debe ser luz que irradie todo el espacio. Debe estar enfocada en lo que el pueblo, en lo que su espacio a su alrededor necesite. Tanto si estás en un espacio rural, si es necesario que abarque las niñeces, las adolescencias, no solo las de la iglesia, sino las del pueblo entero. Si es un espacio citadino, pues no es solo tu iglesia, es también tu cuadra donde está la calle, donde está el barrio, donde está enmarcado, porque tampoco sirve de nada que estemos en una burbuja cuando realmente estamos llamados a salir. Esas mujeres estuvieron llamadas a salir, a compartir ese mensaje. Y gracias a que se compartió, es que logramos hoy estar teniendo esta conversación, ¿no? Es que logramos hoy estar confiando desde la esperanza, que en medio de todo lo que parece que es contradictorio, en medio de todo lo que pareciera que nos condena a una manera de ser humana vil, sí estamos creyendo en una esperanza que nos renueva, que nos transforma. Y en ese sentido siento que el testimonio más fuerte que podemos dar desde nuestras comunidades es esa vida comunitaria, es ese preocuparnos, es ese recrear diariamente la cotidianidad de la iglesia en función de los dolores, en función de las necesidades de su gente. Estar también pendientes en cuanto a lo que nuestros países necesitan, estar también informados más allá de lo que nos pueda llegar desde distintos lugares, tener la conciencia de que es nuestro deber también estar alerta de lo que viven nuestras naciones, pero sin descuidar ese espacio comunitario, porque esa misión de ser luz es una misión que es compleja, que la desesperanza llega también a nuestros corazones, llega a nuestros hogares, sobre todo cuando se concreta en falta de alimentos, en falta de visión de un mejor mañana. Es cuando más hay que confiar en esos planes que tiene Dios para cada uno y cada uno. Y la resurrección en este año que parece tan difícil para nuestro continente y para nuestro mundo también, siento que está de la mano de comprender que debemos estar trabajando para una transformación que no solamente es para cristianos y cristianas o para nuestras denominaciones, sino que tiene que ser abierta en alianza con cada sector y con cada espacio que quiera también el bien para el resto de las personas que nos rodean. Entonces ese llamado ecuménico, ese llamado incluso más allá de nuestra propia religión,
que puede tener alianzas para hacer el bien y para intentar tener espacios también de paz y de transformación social en sentido general de nuestros espacios hacia vidas más dignas. Siento que es algo que me toca personalmente en mi contexto y que también podría hablarle a los contextos en nuestro continente y también en el mundo. Gracias, Glenda. Recibimos ese sentir con alegría. Está muy identificado con uno de los versos de la canción. Más que decir, sea la acción quien sacuda las palmas y sin cansancios anunciar que hoy vive el Salvador. Muy, muy lindo. Así que bueno, se ha pasado el tiempo. También Dime. creo que la alegría, porque en Cuba la gente suele en los peores momentos ser como muy bromista, ser muy alegre. A veces si tenemos un corte de corriente de largas horas, tú ves la gente pone música con bocinas y se pone ahí la cuadra, sale a conversar, ahí a reunirse. Entonces yo siento que también la celebración y entender que lo celebrativo también forma parte de nuestro llamado, estos despertares de la celebración, como es un regalo la resurrección, es el más grande regalo. Entonces eso tiene que estar acompañado de música, de alegría. Ustedes deben tenerlo por su tradición, ¿no? Muy, muy bien afirmada, pero sí también es un llamado a en medio de todo mantener también esa alegría, ¿no? Y esa celebración, ese festejo, porque somos privilegiadas y privilegiados también, porque somos muy amados por Dios. Amén, así es. Lo tomamos más por el lado cultural, porque Colombia, en medio de la diversidad cultural, también es gente muy alegre, que le impregna en las liturgias también esa alegría, y el tono musical también aviva un poco ese impulso, ¿no? Pues, en perspectiva de hablarle a Dios, para celebrar. Vamos a celebrar. Gracias, Glenda, gracias por tu tiempo. Bueno, acostumbramos a dejar una pregunta a nuestra audiencia, y vamos a dejar esta misma. ¿Cuál es el mensaje que sientes que Dios nos habla a la iglesia hoy en este nuevo amanecer? Un abrazo, Glenda, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo para toda la iglesia, para toda la comunidad, para sus familias. Un abrazo. Vale, nos vemos en una próxima oportunidad. Esta fue una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, comunidad cristiana evangélica que busca vivir su espiritualidad en lo diario, asumir un verdadero compromiso de fe y compartir principios bíblicos para construir vidas. Dios quiere escucharte y nosotros también. Síguenos en nuestras redes sociales.